Bueno, gracias muchachos a todos los que están ahí en el piso del canal, en el programa en este momento. Muy buen día para todos, para que después no digan que yo estoy de vacaciones, que no estoy trabajando. Da la casualidad que las veces que estoy saliendo al aire estoy en hoteles, y no es porque estoy alojándome en algún hotel, sino porque en este caso hay que agradecer al Hotel Guaraní, porque estamos en sus instalaciones, para conversar con un amigo, con un profesional, de un tema que ha sido noticia y que sigue de alguna manera impactando a buena parte de la sociedad en la República Argentina. La muerte de un joven en Villa Gesell, que fue brutalmente atacado y asesinado por jóvenes a la salida de un boliche. El rugby quedó ahí como expuesto, como deporte. Hay que hablar de alcohol, hay que hablar de otro tipo de consumos, hay que hablar de mucho de lo que está pasando con la juventud, y los ojos estaban puestos en Gesell, o están puestos hoy en Gesell, y algunas miradas puestas en lo que es verdaderamente importante, que es lo que está pasándonos como sociedad. Para hablar de este tema hay un amigo que es un gran profesional y que lo hemos tenido, insisto, varias veces en el programa, y que desde ya le agradecemos al psiquiatra, al doctor Gustavo Gómez. Gustavo, gracias por el tiempo. ¿Cómo te va? Hola Dani, gracias. ¿Cómo andás? A vos? Gracias, muy bien. Preocupados, buena parte de la sociedad preocupada por esto que ha pasado, pero que lamentablemente uno también tiene la impresión de que puede llegar a pasar por alto la noticia, y puede ser noticia otro tema, y de golpe la preocupación haya quedado nada más que en eso. Sí, me parece interesante en ese sentido que vos planteás, rápidamente contarte unos modelos que explican el fenómeno desde hace tiempo. Rápidamente es el ético-jurídico, que el principal es donde se veía la droga como algo ilegal. Después el médico-sanitario, donde se veía como una enfermedad. Después el psicosocial, donde habían los factores personales y sociales. Y el sociocultural. Todo esto para que nos aboquemos a estos temas que vos planteabas, y que nos compete a nosotros en el análisis periodístico, en este caso, de que esto es un problema realmente sociocultural. El problema es, así como decís que es un problema sociocultural, ¿el problema detrás es que alguien sea rugbyer, o el problema está mucho más allá, mucho más atrás verdaderamente? No, por supuesto que no tiene que ver con que sea rugbyer. Porque hay gente que directamente condenó al rugby No, de ninguna manera. Eso podemos decirlo taxativamente que no. Esto tiene que ver con un problema sociocultural, un problema que está instalado en nuestra cultura, en lo social, y que está teniendo consecuencias graves, lamentablemente. Entonces, a mí me parece que a partir de esa visión tendríamos que hablar de las competencias, de las competencias que tenemos y de los intereses que tenemos, de las incumbencias también. Entonces, a mí me parece que es interesante que lo veamos desde ahí, es decir, a quién le compete, a quién le incumbe y a quién le interesa. Hay algo detrás que tiene que ver con el consumo, básicamente, ¿no? Y no solamente de alcohol, porque hay que hablar y mucho de droga, hay que hablar y mucho de lo que la juventud, la sociedad toda hoy, parece que por cómo vivimos está todo permitido, no tiene límites. ¿Qué es lo que nos está pasando verdaderamente? A mí me parece que ahí hay que, decimos sociocultura. Porque si vos me decís juventud, pasa con lo que me acabas de decir el rugby. O sea, nos enfocamos contra el rugby, nos agarramos a la juventud. No, me parece que no, me parece que estamos todos. Y ahí tenemos que empezar, como te decía, a ver las incumbencias, las competencias y los intereses. En cuanto a los intereses, a mí me parece que podríamos invitar a la audiencia a que se vea cuál es su interés. A mí me parece que el interés tuyo, por ejemplo, y mío, puede ser en principio lo nuestro, es decir, nuestros hijos. Y a partir de esa motivación empecemos a hacer cosas. Porque esto, si no, nos sorprende con la noticia de que, como te decía, fuera de cámara, empezamos por el final. Es decir, empezamos con la muerte. La idea es prevenir. Y ahí nos ubicamos en esto, que es que el planteo sí o sí es la prevención. Porque acá tenemos una oportunidad, que es prevenir lo que se viene. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Es el desafío que tenemos. Ese es el punto. ¿Y cómo se hace esto verdaderamente? Porque a partir de lo ocurrido hay un despertar, una apertura de ojos, si querés, de buena parte de la sociedad, y el interés de algunos padres o de un sector importante de la sociedad por tratar de profundizar. Pero yo me temo, creo que a vos te pasa lo mismo, lo conversábamos fuera de aire, que a veces nos preocupamos o nos ocupamos solamente hasta que el tema deja de estar, si me permitís la expresión, de moda, deja de aparecer en las portadas, en los títulos.
lo descartamos. Y este es un problema verdaderamente muy serio, que excede a un hecho puntual, que como bien decías, lamentablemente estamos hablando del final, que es la muerte. Sí, a mí me parece muy atinado lo que vos decís y podríamos compararlo de la siguiente manera. Como que vos tengas un dolor de pecho hoy y ahí evalúes, diga, ¿no será que estoy con sobrepeso? Y hagas dieta un tiempo. No se trata ni de hacer dieta, se trata de tener un estilo de vida. Entonces acá hay un interés que es esto que yo te decía, la vida de nuestros hijos en este caso, que no solamente es la vida de nuestros hijos en el sentido del consumo, es la vida de todos, porque acá como se vio claramente, era una persona que no tenía el consumo, sino que tenían los que lo agredieron. Esto nos incumbe y nos compete a todos y es del interés de todos. ¿Y cuál, respondiendo a tu pregunta, para mí es la organización, que es lo que siempre yo planteo lo más difícil, es decir, que vos y yo y toda la cultura y la sociedad y el Estado nos juntemos para hacer algo en común. Es lo más difícil. Pero ¿cómo se hace eso? Y bueno, es juntarnos, digamos. Y bueno, yo creo que la motivación hemos tenido por ahí. Viste que hay movimientos ambientalistas, bueno, una serie de movimientos que se ven que motivan que empiece a haber un cambio. Bueno, esto tiene que motivarnos para que nos juntemos, para que vos, yo, que empecemos a congregarnos, a sentarnos en algún lugar, a buscar a los papás, como vos decías. Quizás está mal mi pregunta. ¿Cómo hacemos para saltar la primera barrera que sea el solo hecho de juntarnos? Porque puede ocurrir que nos encontremos, que yo te convoque, que digamos, bueno, vamos a tratar de charlar sobre el tema, que vos que conocés puedas hablar con padres, con los chicos, pero ¿cómo ir un poco más allá? Y bueno, es que hay que hacer la contracultura. Yo te preguntaría al revés, ¿cómo se instaló? ¿Se instaló de alguna manera? ¿Alguien lo organizó? ¿Alguien lo planificó? Esto está completamente armado. No salió de casualidad, salió de causalidad. Nosotros tenemos que ver las causas y organizarnos en contra de eso. Bueno, ahí está lo que te decíamos recién, si tenemos interés, si tenemos motivación, y bueno, y empezar a trabajar en ese sentido. Mucha o buena parte de la sociedad no quiere verlo, pero realmente esto que hoy están las miradas puestas en Villa Gesell tranquilamente pueden pasar aquí en donde estamos, pueden pasar en cualquier sociedad porque el tema está instalado, el consumo como tal aparece presente en cualquier sociedad, ¿no? En cualquier sector, en cualquier punto, en cualquiera de los que nos está viendo, desde no importa la ciudad o el pueblo en el que te encuentres, seguro algo de esto hay, el germen está. Así es, el consumo, por definición, se usa ahora el término consumo problemático, que es aquel consumo que produce un daño psíquico, físico o social. Y hay que contarle a la gente que la definición dice que todo consumo antes de los 18 años es problemático. O sea que eso ya te da una pauta de dónde estamos parados. A partir de ahí empecemos a planificar cosas que nos hagan ver cómo llevamos adelante este consumo, porque está instalado lamentablemente en personas de 11 o 12 años, bueno, y con todo lo que ya sabemos, que hemos visto estos días y que siempre vemos. Uno se da cuenta de lo que pasa una vez que los hechos están, ya que hablaste de consumo, consumados, ¿no? Cuando te podés terminar encontrando con una realidad de que tu hijo llegó a un punto y muchos padres que dicen, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hayas hecho esto? El problema es que no lo viste antes vos como padre, ¿no? Claro, ese es el problema, por eso hablamos de la prevención. Y también otra cosa que hay que aclarar en el tema del consumo, que mucha gente cree que el consumo es igual a adicción. El consumo es una cosa y la adicción es otra. Entonces todos creen que el que consume es un adicto. No, el que consume puede ser un consumo problemático, puede tener consecuencias y en otro momento puede llegar a ser un adicto. Los padres, quizás los chicos a partir de estos hechos que se están dando, pero los padres estamos con un temor enorme. ¿Y qué podemos hacer al respecto, más allá de que esto que manifestabas, el empezar a juntarnos? ¿Cómo hay algún tipo de protocolo, de algo que de alguna forma nos ayude, Gustavo, a que la proyección se dé y a que en realidad en algún otro instante de la vida, hace muchos años, cuando nosotros éramos mucho más pibes, te decían que te tenías que poner los pantalones largos y como padre ser un poquitito él? Y hoy creo que nos chocamos contra la pared cuando ya, como bien decías, lamentablemente la leche está derramada, ya que estamos usando expresiones de otros épocas. Contestando tu pregunta, yo creo que tenemos que ocuparnos. Ocuparnos es saber que esto no es la excepción, sino es la regla. Quiere decir que si miramos
tranquilamente nuestro hijo consume. Fíjate vos que hay una encuesta que dice que se le hacen la pregunta a los padres, le preguntan si él cree que el hijo de su amigo o allegado consume. Y el 80% dice que cree que consume. Cuando se hace la pregunta de si cree que su hijo consume, el 10% dice que sí, no coincide. O sea, como si el 80% consume, claro, el 10% no consume. Mi hijo no claro, está en esta. Entonces, eso hay que revertirlo. Es decir, nuestros hijos consumen, tienen 13, 14, 15 años, hay que ocuparse de eso y ahí en más empezar a trabajar para prevenir. Hay que ver en ese caso el diagnóstico de dónde, esto que vos preguntabas, ¿qué hacemos? Pues esto, primero tenemos que resolver personalmente dónde está ubicado mi hijo. El consumo que puede venir de afuera también tiene mucha relación con esto que decía, ¿no? Yo digo, me vuelvo a poner en la piel de los tutores que somos, Gustavo. Nos queda, a veces parece que grande el hecho. Yo cuando analizo estas cosas, y por eso te aprovecho, siempre me quedo pensando en qué puntos verdaderamente estamos fallando. Porque vos por ahí como padre decís, no, pues ¿cómo puede ser? Si mis hijos están adentro de mi casa, ¿tá? Y sabe que tiene que hacer tal cosa, tal otra, pero en realidad hay una un permanente contacto, acción y comunicación que se da por otros medios de parte de los chicos. A mí me parece que está buenísimo lo que vos planteás porque es un presupuesto. Presupuesto. El presupuesto es algo que se hace antes, ¿no es cierto? Vamos a los hechos, no presupongamos. Es decir, hagamos esta evaluación y hagamos esta evaluación más objetivamente. Es decir, empezá a ver a tu hijo objetivamente, no con tu presupuesto, no con que está, no con que hace deportes, no con que tiene amigos. Todo eso, fíjate, también es interesantísimo porque antes los factores de prevención que favorecían, digamos, al no consumo, de protección se llama, eran el deporte y la amistad. Claro. Y hoy tenemos infectado, por decirlo algo, el deporte y las relaciones. ¿Se entiende? Sí, entonces, es muy importante que no hagamos presupuesto, que empezamos a hacer realmente algo que sea real, concreto, de lo que le pasa a mi hijo con mi visión y también teniendo en cuenta este contexto. Ni siquiera lo que se suponía que era un valor agregado nos salva o está a salvo de no, porque ahí sí viene esto que vos decís del rugby, por decir el fútbol o lo que sea, donde hay dinámicas dentro del deporte que están invadidas por el consumo. Eso es una realidad. Entonces, tenemos que hacernos cargo de, no porque mi hijo es un deportista, inclusive a veces del consumo ¿cómo se dice?, de anabólicos. O sea, para ser mejor deportista, consume anabólicos. O sea, que también es un consumo malo. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. ¿Están asociados consumo y violencia? Pueden estar asociados, sí señor, en todos los casos van bastante vinculados y justamente eso es una de las cosas que tenemos que prevenir como una de las consecuencias más graves que tiene, por supuesto. Segundo o tercer paso que debemos dar. Yo te decía, primer paso me dijiste, bueno, tomemos la decisión, aprovechemos este momento en el que, segundo o tercer paso, cómo hay una constancia, sobre todo de padres que ante la vorágine de la vida creen que, insisto, el tema dura lo que dura un verano, dura la mala fama de las playas de Gesell, dura un chico que cae de un edificio, lo que dura la noticia, porque hoy ya la vorágine nos lleva a que nos enfoquemos en otro tema. Juntarse sí, y después... No, yo lo que creo que hay que tener conciencia, Dani, que esto no es tal cual vos lo decís. Es decir, acá se pone en riesgo la calidad de vida y la vida misma de mi hijo. O sea, eso es lo que hay que empezar a tener conciencia. Y a partir de ahí, de esa conciencia, darle algo que yo creo que estamos muy acostumbrados, que la gente es como que te plantea una cosa, llamémosle mágica, es decir, ¿cuál es el remedio? ¿Qué tengo que hacer? Acá no hay una fórmula que vos me planteabas, no lo tengo. Pero sí tengo que, si le dedicaras tiempo, por ejemplo, y observaras a tu hijo, seguramente vamos a salir beneficiados de eso. Lo último, me da la impresión, o al mismo tiempo cuando pasa todo esto, es como que uno se da cuenta que entre otras cosas que venimos perdiendo, cada día perdemos un poquitito más del valor de la vida. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Me ubico en situación, digo, sí. O sea, sí. Sale la noticia como tal, pero es como que uno no toma la verdadera dimensión de que todo esto nos puede estar llevando a... Bueno, ahí es excelente el planteo. ¿Por qué? Porque uno, ¿qué se imagina de la vida y del finalización de la vida?
se imagina la edad adulta, la tercera edad. Lamentablemente tenemos estadísticas que ubican a la muerte con el consumo relacionado en el 5.º lugar y a la invalidez posterior al consumo en el 1.er lugar. Esto que vos planteabas. O sea, eso es lo que nos tiene que decir. Está poniendo en peligro la vida. O sea, que se mueran adolescentes por consumo, por violencia, por accidentes, por suicidio, habla de esto que vos planteás. Es decir, que eso es la idea que nosotros teníamos de la muerte o de la vida hacia el largo plazo, que a su vez tenemos posibilidades de hoy vivir muchos más años de lo que vivíamos, eso se puede interrumpir drásticamente por todas estas causas. El doctor, que insisto es un amigo, está cerca nuestro y por cierto cerca de todos aquellos que quieren, que sienten que quieren conocer un poco más, pueden realizarte consultas, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Sí, sí. Dejamos los datos a dónde sí, te pueden ubicar también, Pellegrini 728, 423-0032, dispositivo elcamino.com.ar, que es un dispositivo que nosotros contamos en el privado para asistir a las personas con esta situación, con este fenómeno. Por cierto, hay que hablar de la especialidad de Gustavo y que está muy, pero muy, no preocupado, ocupándose con mucha más gente de esta realidad que nos golpea a todos. Gustavo, muchísimas gracias. Y agradezcamos también al periodismo, y ahí se me ocurre convocarte, ya que sí que vamos a hacer a una reunión con colegas para ver cómo nos instruimos y abordamos este tema, dejamos el desafío. Que sería buenísimo, ¿no? Pero que además trascienda los límites de un simple spot, que la campaña tome forma verdaderamente y nos hagamos carne, que no es poca cosa. Muchas gracias. Gracias. Seguimos, señores, a ustedes que están del otro lado, tema de actualidad, temas que también son tocados en este programa. Volvemos y seguimos en No Está Todo Dicho.